Muy bien, bienvenidos a este video. Vamos a ver en esta ocasión cómo realizamos un circuito eléctrico. En este caso, un circuito eléctrico muy básico consiste en una batería, en un interruptor, una bombilla y pues cables para que pueda unirse y cerrar el circuito. La idea del circuito, ¿cuál es? Pues que haya una trayectoria por el cual se muevan electrones y tengan algún efecto. En este caso, cuando cerramos el circuito, pues lo que obtenemos es un efecto de luz a través de la bombilla. Dentro de la bombilla, pues tenemos una resistencia que es la que genera el fenómeno luminiscente, ¿no? Bueno, ok, vamos a estudiar esos elementos a través de la ley de Ohm. ¿Qué nos indica la ley de Ohm? Pues esta ley nos permite conocer la relación numérica existente entre los parámetros fundamentales de un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales del circuito eléctrico? Pues el voltaje que nos da la batería, la corriente, que es el tránsito de electrones a través del cable y de la resistencia, y por último la resistencia, que sería en este caso la bombilla. Bueno, pues Ohm encontró la relación numérica entre ellos a través de la siguiente fórmula. Encontró que el voltaje en un circuito es igual a la corriente que hay en el circuito por la resistencia del circuito. Y en base a esta expresión, pues podemos derivar fórmulas para la corriente y la resistencia. En el caso de la resistencia, pues es igual a voltaje, perdón, en el caso de la corriente es voltaje sobre resistencia, y en el caso de la resistencia, pues es voltaje sobre corriente. Bueno, entonces vamos a observar lo siguiente, con los datos que tenemos de circuito que está aquí a la izquierda. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver cuál es el valor de cada elemento. En el caso de la batería, vamos a administrar un voltaje de 9 volts. Entonces voy a decir que voltaje son 9 volts. La resistencia que tenemos en el circuito es de 30 ohms. Entonces voy a poner resistencia es igual a 30 ohms. Muy bien, entonces si tengo el voltaje y la resistencia, pues ¿cuánta corriente tendré? Pues entonces la corriente, observamos que es voltaje entre resistencia. Entonces sería 9 volts sobre 30 ohms. Bueno, hacemos nuestra división de 9 entre 30 y esto nos va a quedar 0.3 amperes. Ahora vamos a revisar con el amperímetro que tenemos aquí en nuestro simulador y cerremos nuestro circuito, veamos cuánta corriente tiene. Entonces veamos aquí y nos da que son 0.3 amperes. Bueno, pues esta es la relación numérica que existe entre corriente, voltaje y resistencia. En este caso, recuerda, por ejemplo, que el amper pues significa cuántos coulombs por segundo están transitando a través del circuito, que es un indicativo de cuántos electrones pasan por cada segundo. En el caso del voltaje, pues es la fuerza electromotriz, o sea, es la fuerza que genera el trabajo para que los electrones se puedan mover a través de la trayectoria del circuito. Y obviamente en el caso de la pila, la parte negativa es la que genera que se muevan los electrones de la misma pila y también del conductor que está conectado en el circuito. Y la resistencia, recuerda que es un elemento que impide que la corriente pase de manera libre. Esos son los tres elementos fundamentales de un circuito eléctrico. Pero vamos a ver otro circuito. Ahora vamos a poner, en lugar de una sola resistencia, voy a poner tres resistencias, una de 10 ohms y una de 20 ohms, y la que ya tenemos de 30. Entonces voy a mover aquí un momento el amperímetro, que es el aparato que nos permite medir la corriente. Vamos a abrir aquí el circuito. Voy a abrir también esta parte y voy a colocar bombillas. Entonces voy a poner esta bombilla, voy a poner este cable y me falta una bombilla más. Esta vamos a colocarla. Ya la tenemos y lo unimos con esto. Ahí está. Entonces aquí está la de 30 ohms. Esta la vamos a colocar de 10 ohms y esta de 20 ohms. Voy a subir este valor para que nos dé 20. Ahí está 20 ohms. Muy bien. Entonces observamos qué pasa con la corriente cuando cerramos este circuito. Bueno, ahí está. Ya tenemos que, observa que al momento de tener obviamente mayor resistencia,
pues en este caso el efecto de cada bombilla pues es menor, ¿no? Vamos a poner aquí y encontremos cuántos amperes existen. Dice que va en 0.15 amperes. Ahora chequemos alrededor de todo el cable a ver si hay alguna variación de corriente. Bueno, pues observemos que todo el tiempo tenemos 15 amperes. ¿Sale? Entonces tenemos 15 amperes en el circuito. Entonces voy a decir lo siguiente. Como tengo tres resistencias y esas resistencias están conectadas una después de la otra, este tipo de conexión se llama conexión en serie. ¿Sale? Y cuando están conectadas en serie, la resistencia total del circuito se obtiene sumando aritméticamente todas las resistencias. En este caso sería sumar 10 ohms más 20 más 30, lo que nos da un total de 60 ohms. Entonces tengo un total de resistencia de 60 ohms. Calculemos ahora la corriente. La corriente entonces es igual al voltaje, que son 9 volts, entre la resistencia del circuito, que son 60 ohms. Muy bien, entonces al hacer nuestra división de 9 entre 60, obtenemos que es 0.15. 0.15 amperes. Muy bien, entonces vamos a concluir dos cosas. Primero, que cuando estamos conectados en las bombillas en serie, o sea, una tras la otra, la resistencia total resulta ser la suma aritmética de todas las bombillas, o toda la resistencia de cada bombilla. Segundo, que la corriente en un circuito en serie siempre es igual, no cambia. Muy bien, ahora vamos a usar nuestro voltímetro, este voltímetro. Muy bien, voy a colocar la punta negra en el negativo, la punta roja en el positivo. Ya tengo que la pila es de 9 volts, que ya sabíamos que era de 9 volts. Vale, entonces voy a cambiar estas puntas hacia acá. Ok, fíjense, en la primera bombilla tengo un voltaje, voy a ponerle voltaje 1, es de 4.5 volts. Vamos a checar si ese voltaje va a ser el mismo en las demás bombillas. Entonces voy a poner otra vez esta punta acá y esta punta acá. Resultó que es de 1.5. Voltaje 2 es igual a 1.5 volts. Hagamos el tercer voltaje. Voy a poner esta punta aquí y esta punta de este lado. Y tengo 3 volts. Voltaje 3 es 3 volts. Entonces, en una conexión en serie, la corriente es la misma, pero el voltaje no, es diferente. Ahora, si sumamos los tres voltajes, pues 4.5 más 1.5 son 6 volts, más 3 volts, 9 volts. ¿Sí? Entonces, cuando tengo diferentes resistencias conectadas en serie, la suma de los voltajes debe ser el voltaje de la batería o de la fuerza electromotriz. A cada voltaje que tenemos en cada bombilla se le llama caída de tensión. Entonces ya tenemos otra característica más de los circuitos que están conectados en serie. Primero, vamos a repetir, tenemos que la corriente es la misma. La resistencia del circuito se obtiene sumando aritméticamente los tres valores o cualquier cantidad de valores que tengamos de resistencias conectadas en serie. Y tercero, la suma de las caídas de tensión en cada resistencia sumadas nos da el voltaje de la batería. Bien, hasta acá vamos a dejar este pequeño video, espero que haya quedado claro.